Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de La Revolución del Placer. ¿Cómo estás, Fabs? Hola, estoy bien, estoy cansada, pero con muchas ganas de platicar hoy, de grabar nuevo Bien. episodio, porque ya extrañaba mucho y me encantó escuchar. Ya no te dije, me encantó el último episodio. Sé que quedó bien Sí, bonito. Sí, sí. quedó cortito, pero al grano, ¿no? Sí, pero creo que eso es lo que me gusta, que los estamos haciendo más digeribles y la verdad es que siempre que grabamos episodio, como que lo volvemos a escuchar ya que lo publicamos, cada quien por su Sí, lado y siempre como sí. que nos mandamos así de, ay, quedó muy bonito. O sea, a pesar de que nosotras fuimos las que estuvimos ahí, Somos luego consumidoras de nuestro contenido. sí, y comentamos entre nosotras Somos nuestro como esas podcast. personas que se autolikean sus Sí, fotos, ¿no? súper, sí, Que súper, es muy súper. criticado eso, pero así somos. No, y aparte de eso también nos lo recomendamos, o sea, como que de Sí, repente estamos sí. hablando de algo y de, bueno, hay un episodio de un podcast muy bueno Sí, 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 que deberías de totalmente. También revisar. ustedes cuéntenos si les gustó el episodio pasado, igual siempre lo decimos, pero lo volvemos a decir, recomiéndenos temas para platicar, o sea, a nosotros nos encanta leerles. Y bueno, cuéntame, ¿cómo estás, Fabs? Estoy bien, hoy estoy entusiasmada porque hoy vamos a hablar de un tema que es Ujú. un poco incómodo, Sí, sobre todo hablarlo públicamente, de manera abierta socialmente, que es algo ujú, que en realidad la mayoría de las personas, si no es que nos sí, arriesgamos a decir que casi todas las personas, todas. pasamos por esto o hacemos Sí. esto, pero casi no lo hablamos o incluso cuando lo hablamos con un poco de penita, que es Sí, como justamente, vergüenza, ¿no? Tiene un tabú de vergüenza de eso, no deberías de hacerlo, ¿no? Una persona feliz, una persona completa, no hace aquello que tú vas a decir. no se compara. Exacto. Vamos a hablar de la comparación y eso que dices es bien importante. Una persona con buena autoestima no se compara, una persona segura de sí misma no se compara, una persona que sabe quién es no se compara. Y es así como de, entonces yo no soy ninguna de las anteriores porque yo sí me Pero es una comparo. mentira. Sí, 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 sí. Siento que hay cierto discurso de superioridad moral en torno a la comparación, que de hecho por eso está chistoso ahorita que empezamos a hablar de la comparación y Gracema así de, detente, vamos a grabar esto, porque de pronto fue empezarme a dar cuenta de muchas cosas de mis procesos también y de darme cuenta que no solo la he padecido, sino que también la he vivido como a escondidas, porque pues sí, ¿qué tal que eso reafirma que no soy suficiente, ¿no? Y entonces como no Claro, soy suficiente, me estoy comparando con todo el mundo. Entonces mejor no lo digo, mejor lo vivo a solas o lo vivo a escondidas o lo saco nada más de repente. Pero de pronto cuando empezamos a hablar entre amigas, resulta que sucede muchísimo más de lo que podríamos aceptarlo. y es que, ajá, yo no sé en qué punto de la vida, pues aprendemos a que es malo, ¿no? A que no debemos expresar el hecho que nos estamos comparando, porque como lo estábamos mencionando fuera de cámaras, pues compararte es algo natural y es algo muy humano. De hecho, compararte pues se relaciona mucho con los procesos de aprendizaje, ¿no? Cuando eres niño o bebé, te comparas y aprendes a comportarte de ciertas formas, ¿no? Ves a tus hermanitos o tus hermanitas, a tus compañeritos o tus compañeritas y aprendes ciertas cosas, ¿no? Pero llega un punto donde eso ya no es válido, ¿no? Y Ujú. eso es como algo muy absurdo, porque todos y todas a lo largo de nuestra vida nos comparamos y nos vamos a seguir comparando, porque es algo social y es algo inherentemente, pues, de nuestra biología. Somos como seres Ajá. gregarios. Sí, es eso, ¿no? O sea, somos seres sociales y como seres sociales, nuestra existencia y también la construcción de nuestra identidad depende de cómo nos interpela también el otro, ¿no? O sea, de cómo nos Ujú. vemos también a través de los otros. Necesitamos mirarnos a través de los otros para aprender, para seguir existiendo, para sobrevivir, para convivir. Y esto que tú dices, ¿no? O sea, no necesariamente es mala la comparación. Yo creo que la bronca llega cuando la convertimos en competencia. Sí, Y pensaba justo ahorita que hablabas como de, pues como animales sociales, obviamente aprendemos a través de la observación de las otras personas y cómo ujú, observar a las otras personas me hace entenderme o no entenderme a mí. ujú. Y pensaba en los niñitos y en las niñitas, cómo juegan, que estaba viendo, ay, es que yo amo estar viendo videos de animalitos
y Ajá. de perritos, de gatitos, así que que adoptan. Y estaba viendo como uno con bebés, cuando los bebés conviven con los animalitos y así, ¿no? Y Ajá, como ajá, ajá, ajá. un niñito, un bebecito, actuaba como el perrito, pues así, comía Sí, también en el ajá. piso y Sí. cosas así. Y pensaba eso, ¿no? Que cuando somos chiquitas y chiquitos, pues aprendemos en función de estar observando a los otros y de pronto sí ves pelearse a las niñas y a los niños, pelearse Ujú, por algo, pelearse por querer ganar el juego, por querer ser el ujú, mejor, pero creo que eso también viene de un aprendizaje donde se nos empieza a poner sí, una jerarquía o una medida de qué tan sí. buenas o qué tan malas somos, y sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos hermanas y hermanos, ¿no? O sea, Ujú. mira cómo fulanita, fulanito, primos, Sí, primas, o sea, claro. compararnos es con pares. Entonces, Sí, mira cómo tu prima, mira cómo tu hermano, sí. mira allá. Entonces, la comparación de pronto Ya se lastima. utiliza, ajá, termina lastimando porque los y las adultas empiezan a utilizarla como una forma Sí, de control de tu comportamiento, ¿no? Para claro. manipular un comportamiento que desean de ti. Entonces, algo que es tan natural se termina convirtiendo en una competencia dañina que te Que le lastima. ponemos un juicio, ¿no? O sea, la comparación es algo natural y es como algo sin juicio que simplemente utilizas para saber tu lugar en el mundo y hacia dónde tal vez quieres llegar, ¿no? Ujú, Pero ujú, cuando le empezaron a poner ese juicio de valor, ya empieza a ser dañino. totalmente. No, y sabes, y ahí es a mí, o sea, ya hablándolo desde la experiencia personal, Sí, podemos entenderlo en la mente, que es algo sí, natural como seres sociales, que incluso es algo positivo, pero siento bien pero feo. yo en realidad, yo la he padecido mucho, ¿no? O Sí, sea, y una vez más, es un espacio vulnerable hablar de esto sí. porque para mí, hablar abiertamente, o sea, lo hablo de pronto con amistades, pues, Ujú, pero, y lo hablo también como en círculos de mujeres y así de, güey, claro que ujú, yo también me comparo y así, pero sí, sigue siendo un espacio vulnerable porque también es tocar las insuficiencias. Es, no solo, claro. es ver al otro, pero ver al otro como desde el filtro de mis insuficiencias, como que Sí, así aprendí a sí, hacer la comparación, ¿no? Yo sí, sí, sí. particularmente crecí en una escuela de altísimo rendimiento académico, donde Okey, yo siempre fui como la de la población mediocre, es decir, de okey. ochos, ¿no? De así como de, pues, la que Ajá, nunca se gana las 20,000 medallas, pero tampoco reprueba, ¿no? Es como de, ah, okey, sí, 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 sí. la que hace un montón. Pues la Y era, media, ¿no? ajá, era la media, La media. pero eran, por ejemplo, yo me acuerdo ahorita, te digo, es un espacio vulnerable y no sabía que yo iba a hablar de esto, pero me acuerdo de la primaria y que hacían grandes eventos de premiación y nunca me llevé un premio, ¿no? O sea, y eran así Mm, de que pasaba el premio de la generación, pero aparte, o sea, obviamente tampoco me iba a llevar el premio porque era una escuela gigante, ¿no? O sea, no ujú, recuerdo cuántas alumnas habían en esa escuela, pero era gigante. Entonces, ujú. obviamente, quien se las ganaban eran quienes estaban en posiciones de poder. Yo era una persona común y corriente donde sus papás apenas podían con la colegiatura, no era de, Ajá, de sí. las y los más Sí, pero a pudientes, esa edad, pues, no haces todo ese análisis, ¿no? A esa no, edad es: "Ay, es que yo no soy suficiente", o "Ay, yo yo, no puedo", ¿no? Y fulanita sí, claro. exacto. Sí me gané, así ya después me gané ciertos premios y tampoco estuvo tan chido porque eran unos exámenes muy cabrones que hacían Sí, al año, ponle tú como los SATs, pero ajá. eran así muy cabrones, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. yo, como a mí, alumna media, de la media, Sí, sí, sí. pues yo X, ¿no? Contesté el examen y ya, ven mi calificación y ya. Ah, pues para todo hacían un pinche evento para dar calificaciones y premios y desmadre y Ay, medio. es que también esas escuelas que promueven justamente ese tipo de competencias, o sea, digo, no pasa nada, pero sí, No, 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 sí pero sí, o sea, lastima, ¿no? Al ¿qué pasa? al ya a la larga, sí, Sí, sí claro. pasa, es eso, ¿no? O sea, yo al día de hoy estoy trabajando con la competencia por eso, pero bueno, en esa ocasión hacen todo su desmadre y yo así literal casi casi nomás sacándome el moco y de repente avisan, ay, sí, que Fabiola premio en esto, premio en todas las áreas del Sí. examen me llevé premio, ¿no? Y todavía la maestra, la Miss, se le ocurre decir, ay, ya ven, y me levanta, ¿no? Y así expuesta en todo el salón al final fue para felicitarme, entre comillas, porque ella estaba Ajá. súper sorprendida de que yo había salido con un score tan alto.
y no porque yo fuera baja, pero no era de las que siempre salía en los scores altos. Claro. Entonces, en su afán de hacerme sentir bien, fue como exhibición de comparación, ¿no? De miren cómo ella también, si le echan Sí, sí, ganas, sí, puede sí, a esto como las otras. Y a mí fue un momento de profunda vergüenza donde fue, no, no me vean, sí. no me vean, no me vean, yo no sé qué está pasando, yo no sé por qué me saqué esto, yo solo contesté un examen, ¿no? Y fue también una forma de exhibición y de pronto llegamos a la adultez de una mujer en sus treintas que sigue batallando con la comparación porque aprendió a compararse absolutamente con todo mundo. Era lo que te iba a decir, o sea, porque es lo que se me hace súper interesante de tu historia y que creo que también ahorita yo platico la mía, aplica, al menos en las experiencias, es que la comparación con juicio empieza de una fuente externa, ¿no? Una Ujú, ujú. maestra, un familiar, un amigo, un padre de familia, o sea, como que te compara y ya de ahí tú la haces tuya y a lo largo de tu vida ya eres, o sea, la comparación ya es más interna, tú la haces versus los Sí, otros y las otras, ¿no? Pero sí. empieza tal vez como de esta fuente más externa, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo, cuando estaba en segundo de secundaria, viví como 2 años, año y medio, 2 años en Veracruz por el trabajo de mi papá, nos mudamos ahí. Y en la escuela a la que fui, no en el puerto de Veracruz, sino no sé si decirlo. Bueno, Bueno, igual y no porque no en un conozco la lugar de historia. Veracruz. En un lugar muy lejano No de quiero la costa quemar a de Veracruz. nada, ni nadie, ni nada, Exacto, porque dentro de exacto. todo aprendí, estuvo chida la experiencia, ¿no? Pero bueno, en esa escuela era como una escuela muy, como con un sistema muy gringo. O sea, me acuerdo que hasta teníamos casilleros y Ah, ya, sí. aparte, o sea, yo siento que fui una niña que maduró muy tarde, ¿no? O sea, como, incluso ahorita siento que, o sea, no soy madura, pero como que fui una adolescente que maduró muy tarde, ¿no? Y en esa escuela, además de que pues es zona caliente y que todo el mundo crece más rápido, también estaba lleno de adolescentes o de niños y de niñas que venían de otros lados de la República. Había gente de Monterrey, de Mérida, de Puebla, de la Ciudad de México. O sea, era como, no sé, como muy grande para, Cosmopolita. era como muy cosmopolita para mi mente de, no sé, 11 años, ¿no? Ajá. Entonces yo me acuerdo que, o sea, yo siempre he sido como, o sea, sí, sí, sí platico y todo, pero me cuesta agarrar confianza, ¿no? Y cuando era niña, aún más, entonces era como mucho más retraída y más tímida cuando era niña. Entonces a mí me costó, o sea, fue un impacto muy fuerte porque yo venía de una escuela donde primaria, bueno, todos los años de primaria tenía mis amiguitas y como que personas, o sea, como que de un ambiente muy controlado, y llegué a esa escuela gringa con casilleros y personas de toda la República, donde todo el mundo se creía así mucho más grande de lo que era. Entonces a mí me costó mucho trabajo como, deja tú hacer amigos, o sea, empezar a hablar con las personas, o sea, yo Mm. como que llegaba y ya, poco a poco fui trabajando en eso, pero me costó mucho trabajo. Y eso como que se vio empañado porque en esa escuela, a final de cada año escolar, hacían como una premiación, así como los gringos. Sí, la premiación a la más popular, Ah, al líder, hijos de porque era la como verga, una ¿qué te escuela muy hicieron? enfocada como a liderazgo y, ya sabes, Ajá. al líder, al de mejor rendimiento. La Y mejor actitud, el más exacto. deportista y esas Y cosas. yo me Ajá. llevé el premio a la más tímida. Hijos de la Y, chingada. y, y, o sea, y fue para mí, o sea, como que me acuerdo que o sea, yo lloré, lloré y lloré en mi casa y mi mamá así de, pero pues no tiene nada de malo. Pero para mí fue como, no sé, o sea, creo que eso para mí marcó mucho después, o sea, como que yo dije, no, yo no quiero ser así, voy a hacer lo posible por esforzarme y ser como, no popular, pero hablar con las personas, ¿no? Sociable, ajá. Entonces, como que yo siento que eso marcó, o sea, puso una pauta en cuanto yo me como forzaba a hacer cosas, como ir a fiestas o hablar, que realmente no están en mi naturaleza, ¿no? Hasta Ujú. apenas ahorita que soy adulta,
como que digo, a ver, soy introvertida, no pasa nada, todo bien. Sí, Pero me costó mucho tiempo y mucho trabajo aceptar esa parte de mí, porque aunque esa parte realmente no tiene ningún juicio de valor, en ese momento sí se lo pusieron, o sea, la más tímida, pues la más que no tiene amigos, y o sea, yo le di todas las connotaciones negativas, ¿no? sí, sí. Entonces, como que era lo que te digo, ¿no? Empieza de una parte externa, pero después tú te la llevas y la haces tuya y te puede acompañar para muchos años si no es que la trabajas. Totalmente. Es que eso que cuentas con tu experiencia, o sea, también es algo que estaba siendo difícil para ti, que Sí, era, o sea, para ti tener que ir y no poder hablar con la gente ya estaba haciendo algo, ¿no? O sí. sea, ya estaba haciendo un issue contigo y de pronto que haya esta confirmación social de, sí, ya ves, Sí, está sí, mal, ¿eres o una sea, perdedora? Sí. o quizá no te lo dijeron, ajá, quizá no te dijeron está mal, pero sí fue así como de sí, o sea, esto que estás padeciendo también lo estamos viendo nosotros, ¿no? Entonces es un Ujú, espacio súper vulnerable también y me hace mucho sentido lo que dices que empieza como con lo externo, porque también yo me voy dando cuenta en este proceso cómo va evolucionando la mirada eh, en la comparación, ¿no? ujú, Desde dónde me estoy mirando, ujú, va a tener un efecto bien importante en qué es lo que estoy viendo ujú. y qué es lo que me está haciendo falta, ¿no? O sea, Sí, hoy como adulta, por ejemplo, me cuesta, bueno, más allá de hoy como adulta, o sea, en el trayecto de ir aprendiendo a compararme, las miradas fueron cambiando, ¿no? Yo crecí en una escuela sí, de puras niñas y de pronto también ujú, cuando cambio a una escuela mixta, de pronto me veo en la mirada de los hombres y sí, eso me resalta otras dimensiones de mi personalidad o de mi forma de ser o de cómo estoy siendo leída que ujú, yo no sabía que también podía ser leída de esa manera. Entonces me empiezo a cuestionar también, o sea, lo pongo ahorita en palabras, pero a esa edad evidentemente yo no tenía las herramientas, ¿no? sí, Em, en este proceso también, no solamente cuando estaba en una escuela mixta, pero también cuando estaba en una escuela de solo mujeres, el tema de la rivalidad entre las mujeres era muy importante, ¿no? sí, O sea, porque al final la comparación implica ver a la otra persona y verte a través de esa persona, ¿no? ujú, Entonces, todo lo que yo veía en esa época, pues no me representaba a mí, no representaba mi ujú, experiencia, ¿no? O sea, no tenía yo la oportunidad de convivir con personas que estuvieran viviendo cosas similares a las que yo estaba viviendo. Deja tú como morra adolescente ujú. o en la primaria, que todas y todos tenemos problemas familiares y cosas así, Sí, la adolescencia pero es una etapa súper difícil. es súper difícil. O sea, cuando decidimos hablar de la comparación, yo no pensé que íbamos a llegar tan Yo atrás, tampoco, así, sí me dolió. pero sí, sí. Pero justo eso, ¿no? O sea, al final yo he tenido toda mi vida un tema con la comparación que no empecé a notar ya hasta grande y que no necesariamente me genera a mí en lo particular, que creo que a veces la comparación puede generar envidia, a mí no me genera como tal, sino que a mí me toca en la insuficiencia. Sí, Entonces, de pronto, las personas con las que decido compararme, porque eso es importante, si ya nos damos cuenta con lo que tú estás diciendo, que la parte externa tiene un efecto muy importante en estos procesos de comparación, entonces también debemos de, algo que a mí me sirve últimamente es elegir quién es esa parte externa. No nada más, no cualquier persona, me explico, no nada más que sea una persona que tiene todo lo que yo no tengo, sino decir, a ver, no puedo compararme con alguien que está abismalmente lejos de mi experiencia, claro. abismalmente lejos de mi historia o de mis deseos en esta vida, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, 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 sí te explicas. Es que yo lo que decía de la parte externa es como que empieza, sobre todo a una tierna edad, Ajá. y después ya te lo haces tuyo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo voy a poner en el ejemplo que les conté. O sea, como esta parte de socializar, como que marcó tanto que mucho tiempo yo como que, o sea, me sentía muy incómoda cuando estábamos en silencios, ¿no? O sea, como que sentía que la gente se aburría conmigo. Mm, O como que me sentía como poco interesante, ¿no? O sea, ujú, como que eso empezó a derivar en otras cosas que ya yo me comparaba, así de: "Ay, pero es que, ¿por qué yo no puedo tener el carisma de fulanita?", ¿no? Que ujú. ella habla naturalmente sin parar, bueno, pues porque fulanita es extrovertida naturalmente, ¿no? Y yo no. Ajá, ajá. Pero, o sea, ya ahorita lo digo porque, pues, ya ha habido como un trabajo y un razonamiento detrás, pero muchas veces no es así. Entonces,
cuando te comparas con esas personas que tal vez tienen otro set de fortalezas, de contexto, de habilidades. O sea, sí, es muy injusto, ¿no? O sea, es como te estás comparando con una puesta en escena ya maquillada y todo, y tú estás en fachas, ¿no? ¿Sí me explico? O Y sea, es ni eso siquiera... también, el hecho de que sea también a una corta edad en la que vamos aprendiendo a eh, compararnos de esta manera desde la rivalidad, también hace que, no, que pocas veces tenemos la oportunidad de conectar con o de primero saber exacto. quién soy yo antes de compararme, ¿no? Entonces, nunca tenemos la oportunidad de construir una identidad completa o lo más completa posible y ya nos estamos comparando ante características que igual y no tienen nada que ver. Quizá yo no soy así o quizá ni siquiera me interesa ser así. Y Exacto, eso exacto. para mí ha sido súper importante en este Para mí proceso, también. entender que, ok, si te estás comparando, pero ¿tú quieres eso? Pues así si ya me Exacto. lo preguntas, no. Sí. Yo cuando estás ahí, o sea, como cuando luchas por estar o por tener eso que no tenías y que veías que las otras personas funcionaban y tú estás ahí y dices, ay, pues es que esto no va conmigo. Total. Es que así como lo dices, hasta cómo haces las manos, a mí me recuerda que justo pienso, me pasó, en el doctorado me pasó, que de Ujú, pronto, si hay una actividad aislante y solitaria es estudiar el doctorado, ¿no? Porque aunque estás rodeada de un equipo de ujú, investigación, cada quien está en su proyecto y cada ya. quien sabe lo que hace con su proyecto. Como que hay mucha Entonces, competencia también, ¿no? Como, o sea, pero como que siento que es una competencia muy irracional. Bueno, yo no sé, o sea, yo no tengo esa experiencia, pero al final cada uno va a hacer su proyecto con líneas diferentes o similares, pero hay cabida para todo. Pero no sé, como que se me hace muy, muy raro. O sea, es que también el llegar a por lo estudiar que un me cuentas, por lo doctorado que, ajá, o es sea, porque como eres súper que, exigente contigo. Así. Llegar a estudiar un doctorado es porque eres una persona sumamente competitiva. Pero justo a lo que voy es que es súper aislante porque cada quien tiene su proyecto. Entonces a mí de pronto me pasaba que me encontraba a mí misma en una ansiedad tremenda de tratar de avanzar, de sentir que no era suficiente, que tenía que hacer más y más y más y más, y por más que hacía no estaba llegando o no estaba teniendo ujú, resultados, y de pronto algo pasaba que me sacudía y decía, me acuerdo una vez claramente que lo dije, estás corriendo una carrera que ni siquiera, en una competencia en la que ni siquiera te metiste tú, te metieron. claro, O sea, me daba cuenta yo cada X tiempo que estaba yo así de, no, pero tengo que llegar a la meta, tengo que llegar a la meta, antes sí, que, y yo así de, pues que nadie, porque la única competencia es conmigo, pero me daba cuenta, ahí sí no necesariamente era yo, sino que las personas que estaban alrededor de mí, el eh, sistema. empezaban a, pues no tanto el sistema, pues eran ciertas personas bastante, Ah, ya, ajá. bastante cinética, donde de pronto yo me encontraba comparándome con un proyecto y con unas personas que nada tenían que ver con lo que yo quería hacer o hacia donde yo iba o con los avances que yo estaba teniendo. Y era literal imaginarme en esta carrera y de pronto voltear y decir, yo ni quería correr esta carrera, yo ni Sí, entré a esta pero competencia, es que a también es lo mí que pasa en nadie la me vida invitó. corporativa. Ujú. O sea, como que creo que también eso pasa en la vida corporativa, como que en la vida corporativa, es que es lo que te digo, o sea, a mí se me hace como muy absurdo, porque al final, eh, al contrario, o sea, como que siento que la unión hace la fuerza en muchos, muchos casos, pero tenemos esta mala idea de la que la cultura actual nos mete, donde el éxito es ganar tú solo o tú sola, ¿no? Llegar Ujú. a ese punto El de la montaña y hacerla individualismo. así, sola. Y Ujú. luego volteas y no hay nadie más porque te encargaste de quedarte solo o sola. Eso se me hace. Pero bueno, yo también ahorita, eso seguramente lo vamos a hablar en otro tema. Yo traigo un trip con esa cosa de la cultura actual, del individualismo y de todas Sí, las sí, sí. cosas que nos venden, pero sí, estoy de acuerdo contigo. También algo que mencionabas y que creo que es importante recalcar es lo que decías, ¿no? Cómo nos comparamos entre mujeres, o sea, como condición de género, también, o sea, no dudo que hombres se comparen con hombres, o sea, volvemos a lo mismo, es algo humano, pero como condición de género, a nosotras desde también una tierna edad se nos inculca pues la rivalidad con la otra, Sí, ¿no? Porque sí, si la otra lo tiene, significa que ya te lo quitó y tú no lo vas a tener, ¿no? sí, sí, sí. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado y la verdad es que el feminismo fue como una, Sí,
o sea, una máscara de que me quitaron así de, wow, esto es la realidad, o sea, hay suficiente para todas. Sí, sí, o sea, sí, y estoy de acuerdo con esa reflexión de hay suficiente para todas, pero también desde la experiencia me ha costado trabajo, me ha costado muchísimo Sí, trabajo, o sea, en la cabeza puedo entender que hay para todas y para todos, pero también creo que viene de mi experiencia con la escasez, el poder reconocer mentalmente o racionalmente que hay para todos, como dicen, el sol sí, sale para todos, pero al mismo es de tiempo con trabajarle, este miedo de sí, decir, bueno, pero qué tal que, justo también por esta historia de sí, comparación tan tremenda, ¿no? Sí, sí, pero sí, qué sí, tal que como yo no me esfuerzo lo suficiente o como yo no soy lo suficiente, entonces no va a salir para mí el sol o no va a salir tan sí, brillante como para sí, otras personas. En el caso del género también pensaba, bueno, también pensaba ahorita que lo que decías con el tema del individualismo, que la comparación, y lo conecto con esto que decías de la rivalidad entre mujeres, que es diferente la comparación por rivalidad a la comparación natural como seres sociales. O sea, así la veo yo, ¿no? sí, Como creo que es importante podernos comparar, o sea, poder ver al otro y vernos a nosotras y ver otra vez a los otros y vernos a nosotras para posicionarnos un poquito donde estamos. Pero cuando le metes el tema de la rivalidad, se deshace todo lo positivo que puede traer, porque creo que compararnos nos permite obtener referentes, sí, que es información del diferente a la ambiente, rivalidad, sí, justo, o sea, como seres sociales sí, colectivistas, no individualistas, que sí, sobrevivimos porque estamos en una comunidad. Compararnos y vernos a través de los otros nos permite también entendernos y decir, pensándolo netamente evolutivamente, ¿no? Yo soy como este grupo, yo no soy como ese grupo, yo pertenezco más a este grupo, como poder tener cierta identidad y cierta pertenencia, porque hay alguien que se parece a ti, un poco lo que yo te decía, yo no tenía sí, muchos referentes que tuvieran experiencias similares a las mías, porque yo venía de un contexto diferente. Entonces, eso hace, o sea, el compararte puede permitirte identificar a dónde perteneces y a dónde no, pero y porque tomas a un personaje o a un grupo como referente que le da sentido a tu existencia al sí, momento de compararte. Mientras que la comparación como competencia o como rivalidad rompe con esa colectividad, haciéndola justamente individualista, porque pone jerarquías y pone sí, medidas, porque solo una persona puede salir victoriosa de aquí, ¿no? Entonces, en el tema particular de género, por supuesto, ¿no? O sea, yo puedo pensar desde lo más básico, de lo más básico, de lo más básico que es compararse con el cuerpo, compararse con la totalmente, belleza. pues es lo que todas vivimos Ujú. todo el tiempo. Exacto, o sea, no puedo siquiera pensar en qué momento empecé a compararme físicamente con otras personas, pero ahorita me vienen cuestiones a la cabeza como las comparaciones que hacían las y los adultos entre primas, Sí, desde entre niñas, amigas, sí, ajá, desde muy niña, ¿no? Y eso es como con un mensaje detrás de quién merece más amor, quién merece más atención, quién merece más cariño, porque se lo están ganando, porque tienen claro, ciertas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, desde la parte física, para mí fue una historia muy importante el estarme comparando, y sí. eso todavía de pronto llega, ¿no? Desde, Y ¿por es que qué no va a esta parar. persona? O sea, yo Claro, siento que claro. esas cosas no paran. O sea, compararte también, quitamos el tabú. O sea, no es que como que, ay, sí, ya. O sea, se puede, por ejemplo, esta la parte de la timidez, sí, ya la trabajé, pero hay mil otras cosas, ¿no? Y siempre va a Ujú, ser, o sea, es un proceso continuo y sí. compararte nunca va a dejar de existir, al menos hasta que, pues, una ya dé su último aliento, ¿no? Porque al final de todo sí vamos a seguir siendo humanas. Y eso, ¿no? O sea, como que a veces escucho a otras, sobre todo compañeras, ¿no? Que se sienten muy mal por estarse comparando, ¿no? Es que, ay, no, no debería compararme. O que sí se comparan, pero esas comparaciones son muy crueles con ellas mismas, ¿no? Y de pronto es como de, bueno, sí, no hay problema, ¿no? O sea, no estamos buscando eliminar la comparación, porque obviamente como seres conscientes de que estamos viviendo en un mundo social, pues sabes que hay otras personas y que esas otras personas son Hiperglobalizado, diferentes. y con hiperinformación. O sea, ahorita nos estamos comparando con posteos, con filtros y, o Sí. sea, como que también el momento en el que estamos, la cultura en la que estamos, pues es lo que o sea, prácticamente es lo que nos pide hacer, que nos estemos Sí, comparando todo el tiempo.
Pero Sí, ahora creo que, o sea, creo que es como delimitarlo, ¿no? Que esa comparación, como tú dices, como que saberle poner una cerquita para no eso, dañar tu bienestar y tu placer en el proceso. eso, ¿no? Eso es lo que a mí en Perdón. particular, no, em, como que ha sido lo que he ido descubriendo de la comparación, como primero que nada aceptándola, ¿no? Ujú, Sí, soy una persona muy competitiva. Sí, por ser competitiva también soy una persona que se compara. ujú, Sí, me he comparado mucho con estos estándares que me han dicho que son los que tengo que ser, ujú, pero a ver, vamos a sentarnos un ratito con la comparación, a ver qué información me da de mí misma, ¿no? Y en ese proceso me he dado cuenta que sí, el ejercicio de compararme con otras personas me lastima mucho. Entonces ujú, me pregunto, ¿qué necesidad tengo de lastimarme a mí misma de esta ujú, manera? Por supuesto, como decías, ¿no? El mundo globalizado, las redes sociales y demás, pues te dan muchísima más facilidad de estarte comparando, no con solamente tu salón de clases, no con solamente tu generación, sino con miles de millones de personas que sí, están ahí en las redes sociales, ¿no? Y que todas y todos estamos mostrando imágenes que no son completas, no son ujú, completas de ujú, nuestra vida. ujú, Entonces, es cuando me doy cuenta qué es lo que me está doliendo, más allá de si la otra persona tiene algo que yo no tengo, si la persona es algo que yo no soy, qué ujú, es lo que verdaderamente me está doliendo, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que puede ser que la otra persona tiene una vida más rica, una vida social más rica o una vida ujú. intelectual más rica y digo, ah, ok, esto está hablando de mis deseos, porque Sí, ya porque tú como piensas que es adulta, más rica, ¿no? También hay que acotar eso. O por sea, supuesto, o sea, que sea, eso tú no lo sabes, ¿no? no, Pero no, la no, lectura que se hace de este lado es, seguro ella tiene una vida, o sea, como que también es, pero creo que eso es importante como ponerlo en la mesa porque es la lectura que nosotros le estamos dando. Entonces, como es una lectura que nosotros le estamos dando, también podemos como de alguna forma modificarla a pero nuestro justo favor. porque es esa lectura nos da tanta información sobre Exacto, nosotras y nosotros, exacto, ¿no? O sea, exacto, es cuando digo, por supuesto, es que esa persona tiene una vida social más rica. No, no necesariamente tiene que ver con la otra persona. exacto. Tiene Sí, que ver sí, con sí, que sí. en este momento estoy necesitando ver mi escasez o mi necesidad o mi Estás insuficiencia. proyectándote tu Es deseo. una forma de proyectar deseos y Sí. necesidades. Entonces, cuando yo veo a la otra persona y veo que tiene una vida social muy rica, es cuando Ujú, digo, ah, ok, es ahí donde se está transformando para mí la comparación como una alerta. Mi primera alerta es, si tú te estás comparando en este momento, es porque algo te está haciendo falta a ti. ujú. Escucha qué te está haciendo falta. Sí, Para mí hoy en día se ha convertido la comparación en un sí, aviso de que necesito mirarme más a mí. Así tal sí, cual lo veo yo, lo voy a poner de ejemplo, así tal cual lo veo yo en mi experiencia. Cuando me sí, encuentro comparándome, sí. que afortunadamente gracias a este proceso lo hago cada vez muchísimo menos, Ujú, eh, cuando me noto comparándome, lo que veo es tu mirada está hacia afuera, Fabiola. Cada ujú, segundo que pones tu mirada hacia afuera ujú. es un segundo que no pones tu mirada hacia ti. Y ponle tú que si tengas ganas de eso que estás viendo en la otra persona, pero no lo vas a lograr viendo a la otra persona. Si eso es Sí, lo que sí, sí. tienes ganas, ocupa este tiempo en el que te estás comparando para producir eso que tienes ganas de producir. Entonces, hoy la comparación es como una alerta para mí que me está avisando que estoy afuera de mí. Justo por esto Sí, que tú decías de que es algo que se crea desde lo externo, ¿no? sí, Cada que me estoy comparando es un recordatorio que estoy afuera de mí, que estoy desconectada de mí y que ese tiempo en el que me estoy comparando tengo que invertirlo para estar conectada conmigo. Entonces, sí, literal, a veces lo que hago es cerrar el celular, dejar de usar el celular, pararme y sí, literal pararme y decir, ponte a hacer algo para ti, lo sí. que sea que eso implique. Sí, no, estoy totalmente concuerdo al 100 contigo, o sea, porque para mí también es algo así, o sea, para mí, cuando me estoy comparando, también, justamente como lo planteamos, ¿no? El compararse tiene un velo de algo negativo que no debes de estar haciendo, ¿no? Entonces, cuando tú te estás comparando, para empezar, tienes que afrontar ese primer paso, ¿no? Esa primer vergüenza inicial de estoy haciendo algo que no debería, ¿no? Ujú, Pero creo que justamente lo que yo
hago igual que tú, es como aguantarme esa sensación, así de, o sea, estar como lo incómodo, pero Ujú. saber que es como un regalo escondido, aunque suene muy cursi, y ese regalo escondido es información sobre mí, sobre lo que Eso. necesito, sobre lo que quiero, sobre lo que, pues sí, lo que anhelo, ¿no? Porque tal vez no es tanto, no sé, esa playa en específico de esa foto con esas personas, ¿no? Tal vez el anhelo es aventura, ¿no? Ujú, ujú, O naturaleza, no lo sé, ujú. pero es darte ese espacio para saber el qué está moviendo ese sentimiento en ti y pues ahora sí trabajar para dártelo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí es donde toma más profundidad esto que tú dices de que siempre nos vamos a estar comparando, ¿no? O sea, no Sí, necesariamente que siempre tenga que ser un proceso doloroso, pero siempre va a ser una oportunidad para revisarnos, siempre va a ser una sí, oportunidad para entendernos, ¿no? Mientras tú hablabas, pensaba yo como ver al otro para verme a mí, ¿no? O sea, exacto, no exacto. necesariamente solo ver al otro y que ahí se quede, sino que ver al otro sea una forma también de mirarme a mí, también de Es mirar mis eso, deseos, mis necesidades, a dónde voy, dónde están mis insuficiencias y qué tengo que trabajar, ¿no? Porque a ¿qué es veces lo que cuando estás quiero? en la comparación, dices, ah, y aquí le falta trabajito, pulirle a ciertas cosas. Y es que en la comparación a veces nos enganchamos en esa incomodidad, ¿no? En el no, 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 o en como esa obsesión tal vez, pensando que es el otro o la otra, Sí, sí, cuando sí, no, sí. es más sobre nosotras. No, y es que ese foco en el otro, justo creo que es ahí donde se queda incompleta la comparación, ¿no? Totalmente. Porque miras al otro y solo te quedas mirando al otro y inviertes más tiempo mirando al Ajá, otro y le miras y le está miras y le incompleto. miras y le miras y al Sí, final no pasas de ahí, solo de estar viendo a la otra sí. persona. Que sí, un rato no está mal como decir, ah, me cae mal, ay, sí, como que sacar esa ardidez Sí, tantito, porque claro. Y arde, y claro que arde. y las estrategias que tú propones están súper bien. O sea, cuando de plano sí no puedo, pues me alejo de la fuente de, o sea, como redes sociales, o sea, Ujú, esa ujú. persona o lo que sea que me esté generando esa incomodidad hasta que yo esté en las posibilidades de maniobrar esa incomodidad para profundizar un poquito más en ella, pero sí, o Y sea, eso que tampoco es como dices, o sea, me alejo, pero hago algo al respecto. O sea, creo que la comparación es un grito de aviso de decir, ponte a hacer algo que sí, sea para ti. O sea, sí, muévete de este lugar, no te quedes en este lugar, ponte a sí, hacer algo diferente. Y sí, pensaba justamente en este ver a los otros para verme a mí, cómo pasar de la rivalidad, que es este sentido de competencia, sobre ujú, todo lo que decías tú, el tema de género, ¿no? Tenernos peleadas, tenernos sí, separadas, marcar más el individualismo, lo cual nos da muchísimo menos progreso, a cómo yo trato de resignificar la comparación buscando referentes. Sí, sí hay claro, gente que yo elijo ver, porque esa gente le da más sentido al camino que yo estoy tomando. claro. Entonces estoy comparando mi camino no necesariamente con, o sea, una de las comparaciones más grandes que me doy, por ejemplo, que es completamente injusta para mí, pero me cacho haciéndomelo, es cuando pienso en mi maestra Betty Dodson. Y Mm, de pronto decir, güey, es que no manches, ella es esto y es esto y es esto, y ella logró ujú, todo esto, y yo ujú, no sé ni para dónde estoy yendo, y bla, bla. Y de ujú, repente como que me sacó y digo, a ver, Fabiola, Betty empezó a los 35. ujú. A los 35, y tú a los 35 ya llevabas trabajando todo este tiempo este tema. Claro, Entonces, de pronto no es como compararme como ella es maravillosa y no y yo no, sino a partir de ver su historia, puedo interpretar sí, también la mía y decir, incluso me hace sentir mejor cuando digo, ah, ok, entonces, porque obviamente me entran temas de edad, que ya estoy muy grande para estar haciendo ciertas cosas o para sí, estar sí, 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 cambiando de sí, sí, ideas, y de pronto es no. No, porque ella empezó solo a los 35, entonces claro, todavía tienes muchísimo tiempo para hacer o para volver a empezar porque ella de pronto es mi referente u otras mujeres que sí, convierto yo en mis referentes para compararme con ellas y entonces decir, voy por el camino que quiero o no voy por el camino que quiero. Las veo para totalmente. verme a mí. Me hace muchísimo sentido, o sea, que creo que eso puede ser otra buena herramienta, ¿no? Otra buena herramienta es ver el contexto completo, Total. porque a veces nos comparamos de formas injustas con la puntita del iceberg. Y no Ujú, vemos como todo lo que hay detrás, ¿no? En el contexto, que el ejemplo que tú dices, ¿no? De Betty Dodson,
pues Betty Dodson también empezó en los años 70, que era otro mundo muy diferente al que el mundo que estamos ahorita, ¿no? Con mucho menos personas, mucho menos información, mucho menos tecnología, no lo sé, o sea, mucho menos como que, y es importante ver esos contextos para también tú aterrizarte y por lo mismo que venimos diciendo, compararte es simplemente saber dónde estás posicionada en este mapa y tener bien como clara o poder trazar la ruta que quieres seguir, ¿no? En base a otras, a los referentes que tú dices. Sí, me encanta cómo lo pones en palabras. Creo que esa es una forma muy bonita de ir cerrando, Sí, porque eso, ¿no? Esa forma donde de pronto la comparación hace que tú seas el centro de la historia, no la otra sí, persona, ¿no? Y esto que estás diciendo es fundamental. Creo que ya lo hemos hablado en otros episodios, pero recordar lo importante que es compartir nuestras historias completas. No totalmente. solamente el final, no solamente cómo llegaste a la meta, sino todo lo que hay detrás. Algo que a mí me gusta mucho invitar, por ejemplo, en estos procesos de tiranía que empiezan a suceder en el feminismo, cuando de pronto ya leí todo esto, ya entendí todo esto, pero Sí, ¿por qué yo sigo haciendo cosas que no son congruentes con el feminismo? Siempre invito como lee biografías de las grandes mujeres que sí, han escrito las teorías, porque la teoría está preciosa, pero cuando lees su biografía y su historia completa, dices, ah, ella también estaba pasando por lo que yo estoy pasando, a ella también le costó trabajo, entonces sí, no porque la estoy vida está sola. cabrona. Sí, no soy la única. No es lineal, Entonces, la vida no es lineal, es como sube, baja, y ahí hay que aprender y también aceptarla. Y quería decir algo antes de irnos y antes de cerrar, como el tema de la comparación y la competencia, o sea, también tratar de, me gusta mucho la forma en que tú lo planteas, ¿no? Ver la comparación más que como competencia, sino como referentes, ¿no? ujú, Referentes que me digan dónde estoy posicionada y a dónde quiero ir, porque también la competencia creo que es un camino muy solitario, ¿no? Cuando compites solamente eres tú versus los demás. Entonces, ¿qué mejor que justamente caminar por tu camino, pero pues acompañada, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. con quitar eso, un poquito esos ojos de la competencia, de cómo el mundo nos quiere individualistas, cómo el mundo nos quiere, pues que estemos como peleando los unos con los otros y más bien tratar de verlo como referentes y como que aquí somos todos en el camino y pues hay que echarnos la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y justo con eso, para cerrar, también creo que es importante darnos mucha chance. Súper hippie. Así. No, no, no. Así de, Así. ya iba a cortar. No, 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 es que me quedé pensando justo en cómo todo esto puede sonar muy bonito, pero y también puede sonar una forma de responsabilizar individualmente a quien se está comparando, es decir, desde, es que el problema eres tú porque tú no eres suficiente, déjate de comparar. No, también entender que no va a ser fácil y que es No, importante que te des tu tiempo y tu chance a de que por supuesto te va a costar trabajo dejarte de comparar, por supuesto vas a seguir comparándote y sintiéndote insuficiente o menos de alguna u otra manera, porque también entender que es un proceso que no depende exclusivamente de ti, sí, que también depende mucho del sistema social y de la cultura. Y hoy en día la forma en que estamos manejando las redes sociales nos expone muchísimo más a estarnos comparando porque también parte de su sí, diseño es para eso. es Entonces, totalmente por bueno. supuesto que te va a costar trabajo. Date chance de que te cueste trabajo. No estás mal, no hay nada malo en ti si te Sí, estás no. comparando. Es un proceso por el que todas y todos pasamos. Pero Solo yo diría, utiliza la perdón, comparación como una forma de obtener información sobre ti. Si no lo estás sí, dejando de hacer inmediatamente, date chance, solo saca la mayor información posible para ti. sí, totalmente. O sea, yo nada más eso agregaría es que, o sea, honestamente, no esperes dejarte de comparar. Tal vez Ujú, nunca te vas a dejar de comparar y eso no está mal. ujú, Solamente delimítalo, pon esta ujú, cerca que habla de, pues, sacar la información, o sea, usar la comparación como una herramienta para ver, para tener más información sobre ti, ¿no? ujú. En lugar de rivalizar y de la competencia, que eso es como un tema como un poquito más, pues, que sí, que al final sí te drena Ujú, en tu ujú. bienestar, en tu energía, porque, pues, no, es como estar como una maquinita siempre en marcha, ¿no? Entonces,
me encanta que lo que dices, igual yo nada más como que lo agregaría era, y porque también yo me lo recuerdo, o sea, no vas a dejar de compararte, eso es algo que va a pasar y no está mal. Ajá, con eso que dices de va a seguir pasando. Bueno, si va a seguir pasando, ¿por qué no hacerlo a tu modo y bajo tus términos? Exacto, ¿Por qué no exacto. elegir conscientemente con quién Tus decides términos. compararte? Yo decido compararme con mujeres que tienen una perspectiva de vida similar a la mía, que tienen objetivos de vida, que tienen trabajo, que viven una vida como la vida que a mí me gustaría tener o como la vida que es más congruente con la que estoy teniendo yo ahorita. Sí, Entonces, elijo, pues si va a ser algo que va a estar sucediendo, elijo a alguien que tenga sentido en mi vida para que esa comparación no me duela necesariamente o no me haga sentir el vacío, sino que me inspire, por ejemplo. exacto. Y si se cuela una comparación que tú no estás eligiendo, acuérdate que no es la otra persona, sino más bien utilízala como Ujú. herramienta para hacer un poco, o sea, para conocerte más. Es una herramienta de autoconocimiento, me gusta. Así es. Con eso nos quedamos entonces con la herramienta de autoconocimiento en la comparación y pues ya saben que toda la información que quieran tener del podcast lo pueden encontrar en @revolución del placer y a ti, Iracema, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en redes sociales como @iracemica con Z y K y a ti, Fabs. A mí me pueden encontrar también en redes sociales como @DRA_Fabiola Trejo. Nos escuchamos en Perfecto. el próximo episodio. Bye. Bye.